cosas y vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios 3, donde San Pablo habla de este alimento. ¿Por qué no podemos alimentarnos correctamente? Bueno, pues aquí el apóstol Pablo tiene mucho, pero mucho que decir. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Y dice la Escritura: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Sabemos por lo que el apóstol Pablo escribió en esta carta, que los hermanos de Corinto no andaban conforme a su nueva naturaleza de creyentes en Cristo. No andaban de esa manera. El propósito de esta carta, o de lo que Pablo está hablando aquí, es de instruir a los corintios, es de guiarlos a estar totalmente sometidos al control del Espíritu Santo y a la palabra del Señor, ya que toda la palabra que está escrita en la Biblia es inspirada por Dios, toda, no nada más una parte. ¿Cuánta? Toda. El Espíritu Santo inspiró a los profetas y a los apóstoles a escribir tan bello libro para que nos alimentemos verdaderamente, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová Dios. Entonces, para eso está escrito. La Escritura también es útil para enseñar, para enseñarnos, para instruirnos. Y lo que San Pablo hace por medio de lo que él está escribiendo es eso, enseñarnos. Pero en esta carta también es para reprenderlos por su conducta errónea o por sus creencias equivocadas. Muchas veces nuestra conducta no es la que debiera de ser, y todo es porque tenemos pensamientos distintos a lo que la Biblia enseña. Por eso es muy útil la palabra. Las Escrituras exponen al creyente a la luz de Dios. Las Escrituras iluminan nuestro caminar, nuestro andar, para que andemos como es digno de ser llamados hijos del Señor. ¿Para qué? Para que uno se aparte del pecado también. La Escritura nos expone al Señor para apartarnos de toda maldad. Bueno, al ir a la Escritura vemos nuestra condición, vemos nuestra situación en la cual nos encontramos y vemos que si hemos pecado, y si es el caso, bueno, la Escritura nos muestra cómo tratar el pecado. El pecado es tratado mediante la confesión y el arrepentimiento. Y este es uno de los propósitos también del apóstol Pablo, que les escribe a la iglesia de Corinto, para que se aparten del pecado. La palabra de Dios es útil, mi hermano, en todo momento, ya que también nos corrige. Hay una corrección ahí, y esto es para restaurarnos. La corrección es para restaurarnos a una condición de integridad. Es levantarnos. Es como si algo se hubiera caído de su lugar, y cuando viene la corrección es ponerlo a donde pertenece. La corrección es como ayudar a alguien que hubiera tropezado para ponerse otra vez de pie. Si tú vas con alguien a un lado y se tropieza y cae, ¿qué haces? Le dices, ja, ja, ja. Porque hay muchos que sí se ríen. O es para rápido extender la mano y levantarle. Bueno, para eso es la corrección, para eso es útil la palabra. Las Escrituras no solo exponen y amonestan la conducta errónea, sino también muestran el camino de regreso a una vida piadosa. El volver otra vez a la senda del Señor. Y es lo que el apóstol Pablo hace al escribirles esta carta a los corintios. Y sus palabras, en este caso tan específico, no son para solaparles las fallas, no, que como congregación o como congregantes hacen, sino es para exhortarlos, para corregirlos. Es para que sean guiados a toda verdad. Para eso se hace la Escritura. Y esto es para que estén preparados para toda buena obra. Toda buena obra son las que Dios ya ha preparado de antemano. Y no solo para que los corintios, sino también para que nosotros
estemos preparados para hacer lo que le agrada a Dios, para que andemos en ellas. Al decir que estemos preparados para hacer lo que le agrada a Dios, esto se traduce para hacer buenas obras. ¿Cuántos de aquí hacen buenas las obras? Entonces, para contratarlo y nos haga una casa. Es para hacer las cosas bien hechas. Bueno, las buenas obras no producen salvación, no, pero son el resultado de la salvación y constituyen frutos y evidencias de ella. Tales frutos son producidos por el Espíritu Santo en el creyente. ¿Cómo se va a mostrar un creyente? Por lo que hace. Entonces, la instrucción a los corintios es de que ellos se aparten de lo malo. Ellos bien pudieran haber ya empezado a comer cosas buenas, como hemos visto las 2 semanas pasadas, cosas sólidas, pero tenían necesidad de leche porque no podían comprender lo que Pablo escribía, lo que Dios daba. No lo podían comprender por su inmadurez. Si cada uno de nosotros hacemos caso a las palabras que Dios nos plasma en este libro tan maravilloso, entonces caminaremos delante de Él en perfección. Y eso se traduce madurez. Dile a tu hermano, mira, el buen fruto en un árbol madura mejor. Porque, ¿qué tal saben las cosas tiernas? ¿Has probado, no sé, un mamey tierno? Pues qué bueno que no lo has probado porque sabe mal. Pero un mamey maduro del árbol sabe perfecto. Es igual los aguacates, ¿no? ¿Han visto en las tiendas de autoservicio cómo están los aguacates? En la mayoría aguados, porque no saben llevarlos a una maduración, porque los meten al frío, los sacan del frío, y los compran verdes y no saben madurarlos. Pero el que sabe madurarlos los mete al frío y conforme va avanzando los días, el que sabe y el que conoce bien los saca en su momento justo, y al sacarlos rápido, en 2 o 3 días maduran y están buenos. Pero todavía mejor que eso sabe el aguacate que es madurado en el árbol. Entonces, si nosotros no estamos maduros en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, vamos a saber malos. La madurez, mi hermano, nos hace aptos primeramente para degustar, es decir, para probar una comida o bebida, para valorar su sabor. Alguien que no conoce algún alimento, pues va y lo prueba y de repente no le gusta, pero cuando tú has conocido, has experimentado, y hueles algún alimento y dices, desde el olor, sabes que está bueno. ¿Cuántos saben distinguir cuando una carne está pasando? Porque hay algunos que no saben, llegan y se la comen y al rato, ¡ay, mi panza! ¿No les ha pasado? ¿Sí o no? Bueno, la madurez nos hace aptos para conocer. Mira, hace muchos años, bueno, no tantos, pero mi esposa era una niña chiquita y sí, ella está jovencita, el viejo soy yo. Y resulta que su abuelita pues hacía muy rico de comer, pero rico. Entonces dice que ella, siendo niña, entró a la cocina y como conocía que su abuelita hacía rico de comer, en eso estaba preparando y olió y le dice, abuelita, ¿me das de lo que huele? ¿Has aprendido tú a oler la palabra de Dios para comerla? Una vez que tienes ese conocimiento y sabes que la palabra es perfecta para nuestra vida, entonces ves esa excelencia de calidad para alimentarte a plenitud de ella, de la palabra. Los corintios, cuando Pablo les escribió, eran creyentes de 3 años. Hacía 3 años que Cristo los había salvado. ¿Cuántos saben que la salvación es instantánea? ¿Saben o no? Bueno, desde el momento en que uno cree, es salvo. Y además la salvación no se pierde, porque algunos creen que la salvación se pierde. Quiero decirte, no se pierde. Porque la salvación es dada por Dios. Así es, mi hermano. Desde el momento que el Espíritu Santo te dio convicción de pecado y te arrepentiste y creíste en Cristo, la salvación vino a tu vida. En el momento de depositar nuestra fe únicamente en Cristo Jesús,
Nos han sido perdonados todos nuestros pecados y hemos sido redimidos, igual que los corintios. Pero tenían 3 años. Tenían 3 años de haber sido convertidos. Y para el apóstol Pablo, a él le parecía esos 3 años suficientes, el tiempo correcto para que ellos ya hubieran madurado. Pero no era así. Los corintios no habían madurado en 3 largos años. De creyentes, 3. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Qué diría el apóstol Pablo si nos viera a nosotros? Nos diría, mira qué bien van, ya están completamente maduros. Ahora sí pueden comer de todo lo que está servido en la mesa de la palabra de Dios. Ahora sí, entrenle. ¿Cuántos aquí tienen 10? 25. Y si estuviera el apóstol Pablo nos diría así, ay, mira qué congregación tan hermosa. Voltea con tu hermano y dile, ay, mira qué bien te ves, qué sanidad. Ya tienen un discernimiento perfecto. Adelante, coman de todo lo que Dios tiene preparado para ustedes. ¿En verdad eso nos diría? ¿Es así? Bueno, quién sabe. Mira, creo yo que aunque es difícil llegar a una madurez completa, sí se puede. Y esto lo digo porque así lo dice la Escritura. La Escritura dice que nosotros debemos crecer y madurar. Pero, ¿qué es lo que se opone para que lleguemos a esa madurez y podamos alimentarnos de una manera sólida en un buen banquete? Porque los alimentos sólidos son para aquellos que han alcanzado nada más la madurez, no para un bebé. Ya lo hemos visto las 2 semanas pasadas. ¿Qué es lo que impide que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios correctamente? Y que la vivamos como debemos de vivirla, a lo que Dios nos ha llamado. Dile a tu hermano, a mí lo que me impide es mi carne. Lo que me impide verdaderamente alimentarme bien de la palabra de Dios es mi carne. Caminar en perfección es mi carne. Podré entender muchos misterios, mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero mi carne me impide ser la persona que Dios quiere que yo sea. Por eso dice el apóstol Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque no eran capaces, ni aún son capaces todavía, porque aún son carnales, aún andan con pensamientos de la carne. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, no son carnales y andan como los que no conocen a Dios, como un hombre natural que no ha sido redimido por la sangre del Cordero. ¿Qué me impide alimentarme correctamente? Vivir y andar como un hombre carnal, natural, con celos. Los cristianos inmaduros son carnales, dice Pablo. Es decir, que son controlados por sus propios deseos. Pero al contrario de ellos están los cristianos maduros, que se ponen a tono con la voluntad de Dios, con lo que Dios quiere, como Dios quiere ser, como Dios quiere que sean dirigidos. A ver, pregúntate, ¿cuánta influencia existe en mi vida por mis deseos carnales? ¿Cuánta influencia está en tu mente y en tu corazón por tus pensamientos carnales? ¿O todos tus pensamientos son de acuerdo a la voluntad del Señor? Pregúntale a tu hermano, ¿cómo ves? ¿Estará bien ese hombre que está ahí al lado? Creo que no. Como que le falta algo. ¿Son mis pensamientos realmente de acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo a mi voluntad? Cuando son de acuerdo a tu voluntad, mi querido hermano, estás en la carne. Por eso no progresas. Por eso no avanzas. Te estás en el atorón. Un atorón tremendo. ¿Saben? En los pueblos hay muchas, pero muchas cantinas que les llaman el atorón. Muchas. Hay muchas tiendas donde venden cerveza que se llama el atorón. Entonces la gente se levanta de madrugada, se va al campo, se esfuerza,
lucha, trabaja, se cansa, se agota y regresa en la tarde con todo el esfuerzo y voltea y dice, el atorón. Y se atora. Entonces todo lo que ganó en el día va y lo desperdicia en el atorón. Mucho creyente desperdicia su vida por atorarse en sus deseos de la carne, en sus pensamientos vanos, en su inmadurez. Nuestra inmadurez, mi hermano, se muestra por el control que ejerce nuestra carne, es decir, nuestros deseos, nuestras ideas y nuestras acciones. Ahí se muestra nuestra inmadurez. ¿Cómo nos podremos deshacer de ella? ¿Cómo quitar esta carne? Si nuestra carne sigue en el mismo lugar, sí, somos salvos, hemos creído en el Señor Jesucristo, pero aquí está esta carne. A ver, ¿quién ya no está? A ver si un pellizquito para que se despierte. Dele. Bueno, dele a su hermano que está al lado. Dele, pero suave. Mi hermano, nuestra carne sigue en el mismo lugar. Y esta carne es lo que más nos impide que maduremos. A la carne, lo único que podemos hacer con ella es apartarla de nosotros. Es hacerla morir. A la carne debemos de crucificarla en sus pasiones, en sus deseos. Es decir, que debemos de darle la batalla espiritual constantemente y no dejar que se levante nunca. O sea, bien enterradita. La batalla se libra dentro del creyente, en cada día. Por eso no debemos de dejarnos llevar por ella, ni por nuestros pensamientos, ni por nuestras emociones, ni por lo que te lata en el corazón, ya que el corazón es perverso más que todas las cosas. ¿Y quién lo conocerá? El Señor. No creas en tus corazonadas, cree en la palabra de Dios. No creas lo que tus ojos ven y lo que tus oídos escuchan. Cree únicamente en lo que Dios dice y que quiere que hagas. Un consejo claro que Dios nos da es este, Romanos 13, verso 13. Romanos 13, verso 13. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos: andemos como de ¿qué? Como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y ¿en qué? ¿Y en qué? Y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos ¿de quién? De la carne. Resulta que estas cosas están en la carne. Dice Pablo que a la verdad la carne está viciada para hacer cosas que no convienen. Y una persona que es creyente pero es inmadura, de repente hace estas cosas. Por eso dice, no anden haciendo estas cosas. Andemos como de día, sabiendo que el Señor está delante de nosotros. Nosotros estamos delante del Señor en todo tiempo. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos a las peticiones de ellas. Pero imagínate, si yo ando conforme a los deseos de mi carne, ¿el Señor me escuchará? ¿El Señor tendrá cuidado? No, pues te va a corregir. Algo que no debemos de proveer para los deseos de la carne es la palabra que dice aquí, envidia. Envidia. Nada de envidia. La mayoría de las conductas pecaminosas son el resultado de ideas erróneas que muchos creyentes permiten que se queden en la mente. Y esa es una de ellas, la envidia. La envidia es el deseo de privar al otro de lo que tiene. La palabra en griego esta, de envidia, es celos. Es lo que el apóstol Pablo decía, celos. Esta palabra da a entender un ardor, un coraje en contra de alguno o de un enemigo.
La envidia es un hervor que está por dentro. Y es por la mente corrupta. Qué terrible es la gente envidiosa. Y resulta que hay creyentes envidiosos. ¿O qué? ¿O esos de Corintio no eran creyentes? ¿Sí o no? Pero ¿por qué hay esa envidia? ¿Por qué? Porque son inmaduros. Y la inmadurez, mi hermano, no hace lo que Dios quiere, sino que la inmadurez hace lo que uno quiere que se haga. Es la misma palabra del apóstol Pablo usada en 1 Corintios 13. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, pues aún andan en sus pensamientos carnales, pues habiendo entre ustedes celos, dice el apóstol Pablo. Celos, envidia. Dile a tu hermano, no, yo no tengo envidia, no hay que ser envidioso. Mira, hermano, por la envidia, muchos le han dado muerte a su hermano. La envidia. Satanás es envidioso. Quiso destronar a Dios. Dijo, subiré a lo alto y me sentaré en los lugares del Altísimo. Junto al Dios Todopoderoso haré mi trono. ¿Y qué le dice? Mas tú derribado eres, hijo de la mañana. ¿Sí le dice así, verdad? Para no inventar. Caíste como ¿qué? Como nada, como un rayo. Mira, por la envidia, Caín mató a su hermano. Si uno deja que la envidia sea una práctica, probablemente no es cristiano usted. Si es una persona celosa, envidiosa, probablemente usted no sea cristiano. Si hay una práctica, pero fíjate, los corintios traían esa práctica de envidia. Y por eso era esa carta, para corregirlos, para que se abstuvieran y ordenaran sus pensamientos con los pensamientos del Señor. En Isaías dice, porque tus pensamientos no son mis pensamientos. Entonces necesitamos ordenar nuestra mente y desechar lo malo, como decía Jeremías, ¿no? Si entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. No seas envidioso. Caín y Abel ofrecieron una ofrenda a Dios, pero Abel ofreció una ofrenda mejor. ¿Por qué es mejor? Simple, porque hizo como Dios había ordenado. Ofreció en sacrificio un cordero, con el cual ese corderito Dios los había sacrificado para cubrir a sus padres. Y ya estaba la ordenanza, ya estaba el mandamiento. Pero ¿qué hizo Caín? No, él quiso ofrecer lo que él quiso. ¿Por qué Caín mató a su hermano? Porque Caín era del maligno. Ese es el extremo de la envidia, del rencor. La gente que no vive correctamente pone de manifiesto su vida. El que no vive de acuerdo a la voluntad de Dios, mira, se manifiestan sus malas acciones, sus malas obras. La carne no puede ser refrenada cuando la envidia les corroe. Inmediatamente surge lo que hay en su corazón. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de qué nos alimentamos? ¿Qué es lo que llenamos nuestros pensamientos? Y de la abundancia del corazón, ¿qué habla? La boca. Así es, el envidioso se va a manifestar su vida delante de todos. ¿Qué debemos de hacer con la envidia? Hacerla morir, ¿no? ¿O qué? ¿O la vamos a consentir? Con los celos, con las contiendas. No. En la Biblia nos relata un caso de uno que sufrió mucho a causa de sus hermanos, que eran envidiosos. Esa es la vida de José, el soñador. Vamos a Génesis 37. Génesis 37. Veamos cómo es esta situación de la envidia. José era hijo de Israel, de Jacob, y junto a sus hermanos, ellos apacentaban las ovejas. José era de 17 años, era un muchacho íntegro,
era un muchacho recto, y él era el informante de su papá. Él iba y le informaba de la conducta de sus hermanos. La conducta de sus hermanos era mala. ¿Sabes que cuando corriges a algo o a alguien no eres muy amado? San Pablo decía, y por amarlos más, soy amado menos. Entonces, tú nomás ponte a corregir cosas equivocadas de alguien y ya no te quiere. Ya no. Te deja de querer. Es increíble, pero es cierto. Es más, tu sola presencia es aborrecible. En una congregación donde hablamos de prosperidad y hablamos de puras cosas bonitas y que todo está bien, ¿no? Pues la gente lo quiere, ¿no? Pero nomás empieza a hablar del pecado, en contra del pecado, y la gente te empieza a mirar feo. ¿Cierto o no? A ver, ¿cuántos son papás aquí? Y cuando corrigen a sus hijos, ¿cómo los miran sus hijos? Ay, papá, cómo te quiero. ¿Será? Y cuando se trata que te corrijan a ti, ¿cómo te pones? ¿Ah? Mira, cuando viene la corrección, pues no quieres a la gente. Génesis 37:3, pobre de José, por hablar la verdad. Dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Imagínate como el apóstol Pablo, cómo Dios lo bendijo con tantos dones y él era aborrecido por muchos. Entonces quiere decir que cuando tú empiezas a operar en la gracia y en la misericordia de Dios, con lo que Él da para ayudar a tus hermanos, resulta que debes de amarte, de aborrecer. Y ahí hay envidia. En el verso 5 dice, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a amarle más todavía. A aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. A ver, esos sueños, ¿quién se los daba? ¿Y por qué lo aborrecen a uno cuando hablas de parte de Dios? Por la inmadurez. Porque estos eran sus hermanos. ¿Eran qué? Sus hermanos. ¿Por qué en la iglesia de Corinto se aborrecían? Se odiaban. Si eran hermanos. Por su inmadurez. Dile a tu hermano, fíjate lo que es la inmadurez. ¿A quién le gustan los jitomates tiernos así? ¿A qué saben? Oh, terribles. No saben bien. Así es igual. Verso 7 dice, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Les respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? Aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. ¿De quién eran esos sueños? ¿De quién eran esas palabras? Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían, ¿qué? Envidia. Mas su padre meditaba en esto. Por la envidia, por los malos conceptos, las malas ideas que tenían en su mente y en su corazón, ellos lo aborrecían. Porque Dios te bendice, y porque te bendice, otros te aborrecen, siendo cristianos. Porque Dios te prospera, otros te critican. Porque Dios te da, te envidian.
¿Y quieren quitarte lo que tienes? ¿Cuántos de aquí son prosperados? No levanten su mano. ¿Y cuántos han notado eso? Bueno, si nosotros somos envidiosos, nosotros no vamos a gozar del bien que tenemos. La Biblia dice, más vale un bocado seco, pero en paz, que un manjar donde hay discordia. Eso es cierto. Si nosotros corregimos nuestra mente, nos saciaremos del bien de Dios. Pero mientras no corrijamos lo que tenemos en nuestra mente y lo alimentamos y eso desciende a nuestro corazón, no podrás gozar ni de la paleta más sencilla o más cara que hay. No podrás vivir a gusto, estarás entumecido, atorado ahí en el atorón, no prosperarás, no caminarás correctamente. Por la envidia, los hermanos de José lo apartaron de su padre. Y el sufrimiento que causaron fue grande. La envidia es el deseo de privar a alguien de lo que tiene. Aquí no solamente detestaban a José, sino aborrecían al padre. Quien aborrece a su hermano y no ama a su hermano, ama a su padre el diablo. Quien ama a su hermano, al padre ama. Porque si usted no ama a su hermano, ¿cómo es que el amor de Dios sea derramado en usted? No se engañe de ninguna manera. Si usted detesta, envidia a su hermano, no ha nacido de Dios. Pero si le viene un pensamiento de envidia, llévelo a la obediencia a Cristo. Sométase a Dios y Él obrará en su vida. Ellos eran del pueblo de Israel, eran del pueblo, hermano, eran hermanos de José. Vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. Los hermanos de José lo quisieron matar, lo quisieron destruir, hacer los pedazos. Y Rubén, su hermano mayor, dijo, no hagan eso. Hay que echarlo en ese pozo de agua, pero el pozo estaba seco, porque era mucho el coraje que le tenían, mucha envidia, y lo pusieron ahí en ese pozo, pensando Rubén, cuando nos vayamos, él podrá salir. Pero se apartó Rubén un poco, y ahí estaban los 9 hermanos restantes. Benjamín no andaba con ellos, pero al ver unos ismaelitas que venían, dijo Judá, ¿saben que los judíos son bien negociantes? ¿Son bien comerciantes? Dijo, pues, ¿por qué hemos de mancharnos las manos con sangre? ¿Por qué no se los vendemos a ellos? Y lo vendieron por 20 monedas de plata. ¿Cómo crees que José, cuando iba amarrado por los ismaelitas, les decía a sus hermanos, gracias? No, de veras, qué amables. ¿O les echaba malo? ¿Qué crees que decía José? No me hagan esto, hermano, soy su sangre, soy hijo de su padre, no me hagan esto. Un clamor intenso para que, si Dios quisiera, tocara su corazón y se arrepintieran de esta envidia. Pero no tuvieron piedad. Estos ismaelitas lo llevaron hasta Egipto y allá lo vendieron a un oficial del faraón llamado Potifar. Y como Dios estaba con José, Dios bendijo a su patrón Potifar, a su amo. Dios le dio gracia delante de este hombre, pero este hombre se dio cuenta que el Espíritu de Dios estaba sobre él, porque todo lo que el muchacho hacía, prosperaba. Mira, dile a tu hermano, si eres de Dios, Dios te va a prosperar. Y si lo obedeces, con mayor razón. Pero si eres envidioso, te vas a quedar con tu envidia en tu corazón y en tu mente. Y estarás en un atorón espiritual impresionante. Y Dios te va a quebrantar de tal manera, si eres de Él, hasta que sueltes tu envidia. Va a destruir tu carne.
Cuando Dios está con algún hermano, de repente surgen los envidiosos. Surgen aquellos que quieren despojarlo de lo que Dios le ha dado. Pero al que Dios le ha dado, ese siempre se lo va a dar a los demás porque no es para él. Si tú tienes algo de parte de Dios, no es para ti ni para tu crecimiento particular, no, es para los demás. Porque si no lo das a los demás, resulta que eres un envidioso. La obra es de Dios, no es de nosotros. Lo que Dios da es de Él, porque de Él, para Él y por Él son todas las cosas. Romanos 11:36, que no se te olvide. No se te olvide. ¿Para quién son todas las cosas? ¿De quién son todas las cosas? Entonces, ¿por qué te hay envidia? No. El que fue beneficiado en este caso fue Potifar. Sí, pero resulta que la mujer de Potifar lo vio joven y hermoso y dijo, con este. Y se le insinuaba, queriéndolo hacer que cayera. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo José? Corrió. Húyele. Cuando la gente esté ahí insistiéndote y te quiere contaminar con sus maldades, con lo que es sus pensamientos en su corazón, no le hagas caso porque te va a contaminar de codicia. Córrele. Como Potifar lo dio a José, y José respetó a Dios, respetó a su patrón y huyó. Por esta causa la mujer lo acusó. Mira, el envidioso siempre va a acusar, el codicioso siempre va a acusar. ¿Y qué hizo José? Pues ¿qué hizo? Ir a parar a la cárcel. El inocente por el culpable. Pero cuando la mano de Dios está sobre aquel que es del Señor y es maduro, ve lo que sucede. Génesis 39, 21. En la cárcel, José. ¿Te podrán mandar hasta dónde, hermana? ¿A Rancho Grande o Puente Grande? Dicen que la mamá del Chapo Guzmán es cristiana, ¿eh? Génesis 39, 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Mira, para los envidiosos, por más que te afanes y te afanes, si Dios está con la persona, no le vas a hacer nada. Lo único que te haces es daño a ti mismo. ¿A cuánta gente le han envidiado de tal manera que le quieren quitar hasta el apellido? Y Dios te ha bendecido más. ¿Sí o no? ¿O no? No solo José tenía la capacidad para administrar la cárcel, sino que también, además de ser soñador, era intérprete de los sueños. Y en ese lugar interpretó los sueños de dos hombres. Uno era copero del rey y el otro era panadero. Ambos tuvieron un sueño y José se los interpretó correctamente. Uno, el copero, fue restablecido a un lado del faraón, y el otro también, pero ahorcado. Los dos sueños los interpretó José correctamente. Pasaron 2 años más ahí y Josué en la cárcel. Y Faraón tuvo un sueño. ¿Se acuerdan de ese sueño? ¿O no? Y ese sueño lo inquietó sobremanera a Faraón. Se angustió. Y el sueño era de que él había visto 7 vacas gordas, bonitas, llenas de carne. No voltees con tu hermano.
Yo quiero ponerme a dieta, ya les he dicho. Por más que le hago con hierbas, esté como las vacas. Cada día más gordo. Y 7 vacas flacas. Y luego también soñó un trigo lleno de grano, hermoso vestido de grano, pero luego soñó un trigo menudo sin nada de grano. Y lo sorprendente del sueño es que el faraón veía como esas 7 vacas flacas, esqueléticas, anoréxicas. ¿Cómo se llama la otra? Bulímicas. Se tragaron las 7 vacas. Y las 7 espigas flacas, menuditas, se tragaron las otras 7. ¿No? Pues había una angustia dentro de él y mandó a llamar a todos los magos y nadie le supo dar la interpretación del sueño. Entonces ahí aquel copero del rey, después de 2 años, se acordó de José, cuando José le había dicho: acuérdate de mí cuando estés en la presencia del rey. Se acordó cuando era justo y necesario. ¿Para qué antes? Para que después Dios te llama a su presencia cuando es el tiempo. Y ahí aquel recordó y pidió disculpas por su olvido, diciéndole a Faraón, a lo cual lo trajeron a José, pero eso sí, bien bañadito, bien rasuradito. Y lo presentó a Faraón e interpretó su sueño. Y le aconsejó José al Faraón que pusiera a un hombre prudente y sabio que dirigiera la nación en cuanto a las siembras, en cuanto al cultivo, en cuanto a la recolección del grano. Un hombre maduro, un hombre inteligente y capaz sobre la tierra de Egipto. Y esto fue lo que dijo Faraón. Ahí en Génesis 41, 37. El asunto, dice, pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Mira, ¿cómo es posible que un inconverso, alguien que no es del pueblo, reconozca que Dios está en tu corazón y tu hermano que está, pues, donde esté, no sepa que Dios habita tu corazón y te tenga envidia? No puede ser posible. Dile a tu hermano: no puede ser posible. No. ¿Sabes contar? Pues conmigo no cuentes en la envidia. No me cuentes. ¿Cómo va a ser posible? En quien está el Espíritu de Dios. Faraón sabía que en él estaba el Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Dile a tu hermano: mira nada más cómo te ha hecho el Señor entendido y sabio. ¿Cómo te ha bendecido el Señor? Es increíble lo que la envidia, lo que esos malos conceptos que tienes te impidan ver que Dios habita el corazón de tu hermano. Quizás es inmaduro, pero ámalo, no lo desprecies. Quizás no es de acuerdo a tus pensamientos, sí, pero no hagas lo que hicieron los hermanos de José. No envidies de esa manera. Ve al Señor y lleva todos tus pensamientos cautivos y dile: Señor, ¿está bien que yo envidie? Y Él te va a decir: no, no está bien. Despójate de ti mismo, toma tu cruz y sigue a Jesús. Imagínate si nuestro Señor Jesús hubiera volteado hacia nosotros y nos hubiera menospreciado. ¿Quién sería salvo? Pero dice la Escritura que por torpe que seamos, el que anda en camino de santidad nos extraviará. Y el primer torpe aquí soy yo. No nos extraviaremos de ninguna manera, pero no hay que tener envidia. Fíjate, ¿de cuántos años Josué fue vendido? ¿Se acuerdan? De 17 años. ¿Cuántos aquí tienen 17? A ver, levante su mano. Levántela bien. 17. No más. A uno. A ver, 2 allá. ¿Cuántos más?
3. A ver, ahora ¿cuántos tienen 30? Levanten los de 30. 1. A ver, 2. ¡Ay! 2. ¡Ey! Tú no. Tú tienes 18. Esa Ramona a diario. Se quiere quitar los años. Pues ve lo que dice ahí en Génesis 41-46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. ¿Cuántos años? 30. Entonces, José tenía 30 años cuando llegó a ser gobernador de Egipto. Y era de 17 años cuando sus hermanos lo vendieron en esclavitud. Por tanto, habían pasado ya 13 años siendo esclavo y en la cárcel. Por la envidia de sus hermanos. Como dijera un día mi pastor Chuy, hay hermanos aquí que son lijas, hay hermanos que son clavos y martillos. Pues aquí tenía él 10 hermanos que eran todos unos carpinteros. Buenos carpinteros para afligir a su hermano José. ¿Sí? Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Toda la tierra de Egipto. Dice que en aquellos 7 años de abundancia, mi hermano, la tierra produjo montones y montones de alimentos. Él reunió todo el alimento que le era la quinta parte para almacenarlo. Aún a la fecha, los que tienen tierra y la rentan, cobran la quinta parte de lo cosechado. Estamos hablando desde el tiempo de José, de Israel, de Jacob. Los que rentaban su tierra, o sea, ellos tenían que darle una quinta parte al gobierno, en este caso Egipto. ¿Para qué? Para guardar ese alimento para el tiempo de escasez. ¿Cuántos se gastan todo lo que tienen? Que dicen, no, pues yo para qué almaceno. El Señor dice que no almacenes, pero también dice la Escritura claramente, oh perezoso, mira las hormigas cómo trabajan, que no tienen gobernador ni capitán, y en el verano se esfuerzan, luchan en tu juventud, para que cuando venga el invierno no tengan necesidad de nada. Sí, tú no sabes lo que va a pasar el día de mañana. Tú no sabes lo que va a suceder, y es lo que Dios quiere también que aprendamos a que, mira las aves de los cielos, cómo no siembran y no almacenan, y el Padre que está en los cielos no las desprotege. Pero ¿cómo son los pájaros que están en el cielo? Desde antes que amanezca están... ¿Dónde está? Bueno, es decir, canta como los pájaros. ¿Cómo están cantando desde antes de que salga el sol? Y se van a trabajar antes de que el sol esté por completo y regresan cuando el sol se está ocultando. Hasta los anates hacen eso. Y tú que eres un gorrión, hermano, te afliges. No puede ser posible. No quiere que pongamos nuestra confianza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongamos nuestra confianza en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero el envidioso no puede disfrutar nada. También el disfrutar de las cosas que Dios te da es un don de Dios. Si tú disfrutas unos tacos de frijoles, hermano, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Disfruta tus taquitos. Y si tienes para invitarnos al borrego, pues invítanos. No problema. Sí, produjo en abundancia, muchísimo, pero después de esos 7 años de abundancia comenzaron a venir 7 años de hambre intensa, como José lo había dicho, y hubo hambre en todos los países de alrededor, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, hermano, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José, vayan a él y hagan lo que él les dijera. Mira, cuando un hermano de parte de Dios es bendecido con algún don, es para la edificación del cuerpo de la iglesia. No creas que es para él, no, es para la edificación.
Pero si alguien le tiene envidia, qué pecado tan grande contra el Espíritu de Dios. El hambre también llegó a la tierra de Canaán, allá donde se habían quedado sus hermanos. Y Jacob, padre de José, le dijo a sus hijos: bueno, ¿qué van a hacer? No se queden aquí sin hacer nada. Ante esta contingencia nos estamos muriendo de hambre. No hay que comer, los animales no tienen que comer. Vayan a Egipto porque no han llegado noticias de que ya hay pan. Vayan y compren los alimentos. Vayan y compren. ¿Cómo iban? ¿Con dinero o sin dinero? Con dinero ellos iban. Para que no perezcamos. ¿Cuántos años habían pasado que habían vendido a José? ¿Cómo? Si ya habían pasado 7 años. 7 años de cosechas abundantes. Ya llevaba 20 años sin ver a su padre que amaba tanto, y su padre con un dolor profundo en su corazón por la envidia de sus hermanos. Mira, cuando tú envidias a un cristiano, le das un profundo dolor en tu corazón a tu padre, porque tú también eres su hermano y tú también eres su hijo. No te equivoques. No envidies a tu hermano. Gózate con el que se goza, llora con el que llora, pero no envidies. Jamás. Eso no es correcto. Causas mucho sufrimiento al Padre. ¿Sí? ¿Tú crees que Dios se duele? Se duele por tu incredulidad, por tus pecados, por tu falta de arrepentimiento. Oye, el precio pagado por Cristo en la cruz es demasiado alto para que tú andes con tus envidias. Es increíble que tu mente esté corrompida. Y yo lo digo por los que tienen envidia. Sí. Pues si a José lo aborrecieron, pues a mí ahorita me echan un puente y me aventan para afuera. Pues ¿quién soy yo? Pero yo digo lo que dice aquí, ¿eh? El hambre es indispensable para el cristiano. Es necesaria. Y te tiene que meter el Señor al desierto para que te arrepientas. Y puede pasar cualquier cosa si tienes envidia. ¿Cuántos días vive una persona sin comer? Imagínate, puedes estar leyendo la Biblia y tener envidia. ¿Tú crees que te alimentas correctamente? ¿Estás leyendo la Biblia y estás pensando en contra de tu hermano? No puede ser posible. No puede ser posible. ¿Entiendes la salvación? ¿Entiendes cómo fue tu salvación? Pero no entiendes cómo ver a tus hermanos. Y no puedes gozar de las viandas que Dios ha preparado. Porque dijo Jesús: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabe su obra. Yo tengo una comida que vosotros no sabéis, y es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cómo te vas a saciar? ¿Cómo va a haber paz en tu corazón si hay cosas que a Dios no le agradan? ¿Sí? Ahí viene la aflicción para los envidiosos. Génesis 42, verso 5. 42, 5. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. O sea, no solamente la familia de José, que eran 70, sino de todos los pueblos de alrededor. Había hambre y venían a comprar. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. O sea, José, al ver su abundancia y teniendo la capacidad, sabiendo lo que había en la tierra, podía venderle aún a los extranjeros. Dice la palabra de Dios: haced bien a todos, mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. Pero ¿qué dice? Hagan bien a todos. Ese era el corazón de José. El pueblo de Israel, el pueblo de los judíos, quería que nada más Jesús o el Mesías viniera a ellos, pero el Señor vino a todos. A todos los que se arrepienten. El que no se arrepiente, pues ¿para qué? El Señor Jesús vino a salvar a los arrepentidos, no a los no arrepentidos, porque no va a forzar a nadie a que se arrepienta. A los que se arrepienten, a los que creen. Y dice ahí: y José era señor
de toda la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y ¿qué? A ver, ¿cuál fue el primer sueño que tuvo José? ¿Era de Dios el sueño o no era de Dios? Porque ahí andan muchos predicadores que dicen, es que José era muy creído. Equivocados. Por eso necesitamos leer la Biblia. El sueño era de Dios, no era la carnalidad de José. Y aquí se cumple el escrito. Y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. ¿Por qué? Porque en ellos todavía no había arrepentimiento. Mira, Dios no se va a mostrar a tu vida hasta que te arrepientas. Él te conoce por tu nombre, pero no te va a alimentar como debes de ser alimentado hasta que reacciones y quites de ti la envidia. La amargura es terrible. El pan con hiel sabe a condenación. Y les habló ásperamente, dice, y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocían. ¿Por qué no reconoce un envidioso a su hermano que es de Cristo? Por su amargura en el corazón. No lo conocieron. 42:9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, vénganse mis amigos. Luego dicen, aquí se vengó José. ¿Qué le dijo el ganso a la gansa? Vénganse. O como dijera aquel, qué bonita la venganza cuando Dios no la concede. Así no es. No, así no es. ¿Qué hace una persona de Dios? Llevarte al arrepentimiento. Como dijo aquel hombre, prefiero irte con una verdad que matarte con una mentira. Entonces, para instruir, ¿para qué? Para que haya un propósito correcto en nuestras vidas, para que estemos enteramente preparados para hacer las cosas que Dios quiere. Pero ¿cómo va a obrar Dios en tu vida si tienes amargura en tu corazón? No, tiene que quitar esa raíz de amargura, hermano. Usted tiene que arrepentirse y arrancar todo lo que no sirve. Hacer morir pueblo terrenal en vosotros, codicias, avaricias, malas ideas, malos pensamientos. Codicias necias y dañosas que hunden a los hermanos. Eso quítalo. ¿Quién quiere estar bendecido por Dios? En cualquier situación en la que se encuentre. Empiece a arrancar la naturaleza pecaminosa que hay en su vida. Sí, no hay otra. Espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no Señor, nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Ellos, en ese instante, comenzaron a decir la verdad a José. Le informaron de dónde venían, le informaron de su padre. José insistió en que eran espías, pero ellos seguían defendiéndose con la verdad. Mira, 22 años ya habían pasado y empezaba a haber un cambio. ¿Por qué esperarse tanto? Como dice que era el salmista, no seas como el burro o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestros si no obedecen. No, dile a tu hermano, yo soy obediente. Somos obedientes. Le informaron a José que eran 12 hermanos en total. En el momento de que ellos hablaban con él, eran únicamente 10. Uno se había quedado con su padre y el otro, pues no sabían dónde se encontraba. ¿Decían verdad o mentira? José les seguía acusando de espionaje. Los seguía acusando y les dio una sopa de su propio chocolate. Nada. Hay que reaccionar. Los envió a la cárcel.
¿Para qué? Para que se mostrara en ellos arrepentimiento. 3 días nada más. 3 días. Verso 18. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Y dijo: yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa, pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían uno al otro. Empieza a haber una reacción. O sea, necesita haber hambre y necesita haber cárcel para que se empiece a mostrar el arrepentimiento. Esa es la obra de Dios en el corazón del hombre. Lo que Dios comenzó en tu vida no lo dejará igual. No. Si tú eres de Dios, mi hermano, podrán pasar a lo mejor los 20 años ahí, pero si tú eres de Dios, al final te vas a quebrantar. Y lo que pudieras hacer hoy y comenzar a disfrutar de las viandas, te vas a tardar 20 años para que lo empieces a disfrutar después. Qué terrible. Pero el quebrantamiento va a venir a tu vida. Y decían el uno al otro, ellos como hermanos, en su lengua natal: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba: no me vendan, no lo hagan. Lo que estoy haciendo es para su bien. No me vendan, no hagan esto conmigo. Si los acuso delante de mi Padre, es para que enderecen sus caminos. Al apóstol Pablo, los corintios lo despreciaban. Ya no querían saber nada de él. Y decía Pablo: si para otros no soy apóstol, para ustedes verdaderamente lo soy. Pues el sello de mi apostolado son ustedes. Pues si ustedes creen, porque yo les traje el evangelio. Y él decía: no me vendan. Y ellos, después de 22 años, empiezan a reaccionar. Y dice: y nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros este placer, esta angustia. Si eres del Señor, el Señor te va a llevar a una angustia para que dejes el pecado, cualquiera que sea. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿se acuerdan que Rubén les dijo: no lo maten, métanlo al calabozo ahí, esperando que saliera? Pero Judá, ¿qué hizo? Vámonos vendiendo, vamos haciendo un negocio con él. No os hablé yo y dije: no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí que también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. ¿Y qué hizo José? Y se apartó José de ellos y lloró. Y lloró. El amor de José por sus hermanos era grande. Y lo que él quería era inducirlos al arrepentimiento. Por tal razón derramó lágrimas por ellos. Era lo que él quería. Y para tal efecto, para su arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. Y para eso era necesario que ese dolor se sintiera en ellos en lo más profundo de su corazón. Si tú no sientes dolor por el pecado y por la envidia, quizás no seas de Dios. Porque estos, mi hermano, desde el momento que lo vendieron, andaban angustiados. Y aquí lo están expresando con sus palabras. 22 años en angustia. ¿Cuántos años tienes angustiado por no perdonar? Por no pedir perdón. Por no dejar esos pensamientos tan corruptos en tu mente. ¿Por qué tienes envidia? ¿Crees que Dios no te está hablando para que te apartes de ese pecado? Sí. Sí, él lloró. Y después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. José ordenó que su hermano Simeón
quedara preso y que ellos regresaran a su padre Israel. José sabía que el alimento que ellos llevaban no era suficiente para muchos días. Él sabía que regresarían por Simeón, pero además debían de traer a su hermano Benjamín, al menor de ellos. El deseo de José era hacerles bien, y esto era desde el principio, desde que tenía los sueños que tuvo en su juventud. No eran para humillarlos, no eran para humillar a sus hermanos, sino para que ellos oraran a Dios, clamaran a Él. Esa no era la intención de José, lastimarlos. Dios tenía un plan, y el plan era preservar el linaje de Abraham. Cuando Dios levanta a alguien, a un cristiano, es para el beneficio de los demás, para preservar la palabra del Señor a las siguientes generaciones, como veíamos con los adolescentes. ¿Cuántos fueron, Marichu? 56, 58. ¿Cuántos servidores, Lulú? ¿Y por qué trabajan? ¿Para ustedes? ¿Para recibir gloria? ¿O para el beneficio de los demás? ¿Cómo poder trabajar para los demás teniendo envidia? ¿Verdad que no? No se puede decir. No. Es para preservar la fe. Es para preservar la palabra. Por eso trabajamos. Dile a tu hermano, por eso trabajas, para ayudarte. Para tu beneficio. Y cuando te corrijan, no me hagas caras. Bueno, házmelas así. Porque ellos, al llegar a su presencia, se cumplió aquel sueño por el cual los hermanos lo habían aborrecido. Al salir ellos de Egipto con alimentos, José había ordenado que el dinero les fuera devuelto sin que ellos se dieran cuenta, hasta que vaciaron sus sacos y notaron la cantidad, era la exacta que habían pagado por los alimentos, les fue devuelta. Hermano, el evangelio es gratuito. La vida que Dios nos da, ese alimento que es para los demás, es para bendición. Vengan a mí los que estén cargados y cansados, dijo Jesús, yo los haré descansar. Vengan y compren sin dinero comida y bebida. ¿Por qué gastan su dinero en lo que no es comida? ¿Por qué? ¿Por qué gastan su vida en envidias? ¿Por qué gastan su vida en corajes? ¿Por qué gastan su vida en cosas que no deben? No tiene sentido cuando Dios nos da las cosas para compartirlas, para vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Quieres disfrutar del bien de Dios? Haz a un lado tu carne. Toma la cruz y a Jesús, crucifícate en la cruz, para que disfrutes verdaderamente lo que Dios ha preparado y lo puedas compartir con los demás. Sí, los hermanos de José regresaron a Egipto cuando se les acabó el alimento y llevaron con ellos a Benjamín, el hermano menor de José. Dice en Génesis 43, 16: y vio José a Benjamín con ellos. ¿Qué hizo? Vio José a Benjamín con ellos. Y dijo al mayordomo de su casa: lleva a estos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a la casa de José. ¿Pero qué pasó? Resulta que cuando los lleva a su casa, tuvieron temor, se angustiaron, empezaron a pensar, cuando fueron llevados a la casa de José, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí. Siguen los malos pensamientos para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos también a nosotros y a nuestros asnos. Imagínate, el otro era dueño de todo se había puesto en sus manos. Iba a querer los burritos de ellos, quería sus vidas. El Señor Jesús quiere tu corazón, hermano. Te quiere íntegro.
quiere que quites tus pensamientos. Todavía les va a dar de comer, todavía les va a dar, pero su corazón no es recto delante de Dios. Si tu corazón no es recto delante de Dios, no te vas a poder alimentar bien. No vas a poder. No. Pero algo operó en el corazón de ellos, porque al llegar a la entrada de la casa, le fueron y le dijeron al mayordomo inmediatamente: mira, la primera vez que descendimos al principio a comprar alimentos, aconteció algo, que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costalitos, ahí venía el dinero en cada uno de lo que pagamos. Pero ¿sabes qué? Nosotros hemos traído este dinero para regresarlo. Y además traemos más para comprar lo demás. Había en sus corazones algo de arrepentimiento. Ahí estaban hablando verdad. El arrepentimiento los hizo decir la verdad. ¿Qué es el arrepentimiento? Dile a tu hermano, es cambiar la mente. Es cambiar tu mente. Mientras no cambies tu mente, no hay arrepentimiento. Si tenías envidia, ya no la tengas más. Si tenías deseos de despojar a uno, ahora ya no hagas eso. Ahora dale a tu hermano, ayúdalo, bendícelo. Si tenías pensamientos de mal, deja esos pensamientos, cambia tu mente y habla conforme a la verdad. Si no, no hay arrepentimiento y estás en un atorón. ¿Cómo te vas a alimentar correctamente? ¿Cómo vamos a comer de la verdad? Necesitamos hablar la verdad, ya que Dios conoce nuestro corazón. Él conoce tu corazón. Génesis 43, 23. Él le respondió, el siervo: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Es gratuito. Todo es por gracia. Todo es de parte de Él. Verso 27. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? Les pregunta: ¿vive todavía? Y ellos respondieron: bien, bien va tu siervo, nuestro padre, aún vive. ¿Y qué hicieron? Y se inclinaron e hicieron reverencia. Arrepentimiento. Los sueños se cumplen. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Mira, el que es de Dios jamás te va a maldecir. El que tiene a Dios en su vida, en su corazón, y que Dios está obrando en su vida, no te va a maldecir. El que no está obrando Dios en su vida te va a maldecir. Pero el que ya Dios ha madurado, te va a bendecir. Bendice a tu hermano, yo te bendigo en el nombre del Señor. Hay que bendecir y no maldecir. Nunca pagues mal por mal, sino vence el mal con el bien. No te dejes arrastrar por lo malo, sino vence el mal con el bien. No hay otra manera de hacerlo. Cambia tu mente. Ve este hombre, ve este varón, como Dios obrando en su corazón, sin resentimientos, sin orgullo, sin vanidad, sin egoísmos, porque todo lo que hizo lo hizo conforme a la voluntad de Dios y los llevó a un arrepentimiento mayor. Mira, mi hermano, mientras el corazón esté endurecido, no esperes palabras suaves. No podrás alimentarte. Hay muchas situaciones, mucho dolor. Y dice ahí, entonces, verso 30, entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar. Y entró en su cámara y lloró ahí. ¿Qué mal le había hecho Benjamín a él? Ni uno, porque él no estaba entre los 10 que lo despreciaron. Era su hermano menor, que no lo vio cuando nació.
no había amargura en su corazón, no había odio, sino que él creció reconociendo a su hermano. Por eso le dolió su corazón, porque lo privaron de ese amor de su hermano. La envidia puede privar el amor entre los hermanos. Si tú eres envidioso y empiezas a hablar mal de alguien que está a tu lado, entonces privas a los que están al lado de poder gozarse con sus hermanos. No digas que no se te dijo, porque en aquel día comparecerás ante el tribunal de Cristo. Entiéndelo, quita la envidia, porque vas a comparecer. Si eres de Cristo, vas a comparecer. Pero si no eres de Cristo, pues vas a comparecer ante el tribunal de Dios, ante el gran juicio del trono blanco, ya no ante el tribunal de Dios, y será condenación eterna. Y lavó su rostro, y salió y se contuvo, y dijo: poned pan, y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó, ¿qué? Viandas, alimento sólido, que es solo para los que han alcanzado la madurez y se han alejado del pecado, de la maldad, de los pensamientos mundanos y sobre todo de la envidia. Y tomó José viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de ¿quién? De Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de los de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Mira, quien no tiene amargura en su corazón disfruta más de lo que Dios da. Los que no tienen envidia en su vida disfrutan más de lo que Dios tiene para ellos. Y Benjamín disfrutó de las viandas, del alimento sólido. Pero ellos todavía no lo reconocían. José mandó a su mayordomo a que llenara de alimento los costales de sus hermanos, además del dinero que traían con qué pagarlos. Vuélveles a poner el dinero. Todo se los devolvió, venciendo el mal con el bien. Pero también dijo que pusieran su copa en el costal de Benjamín, con la intención de acusarle y de detenerlo, con el propósito de hacerle reconocer en verdad su pecado de envidia que habían tenido para con él. Habiendo ellos salido de la ciudad con su cargamento de alimentos, todavía no se habían alejado mucho. El mayordomo, por órdenes de José, les dio alcance y abrió el costal, los costales, y en el de Benjamín encontraron la copa de José, que él no había tomado, que sino se las habían puesto intencionalmente. ¿Para qué? Para que vieran la inocencia de Benjamín, manifestando la inocencia de José. Y fue acusado falsamente. El mayordomo, cuando fue y abrió todo, les dijo: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? Mi señor les dio todo, les dio comida, les ha dado la vida. ¿Por qué razón le devuelven con mal el bien que les hace? La retención de Benjamín no se hizo esperar. Jacobo, su padre, lo había dejado ir cuando se les agotaron las provisiones, pero su intención no era que él fuera a Egipto, porque tenía en su corazón un profundo presentimiento de dolor. Decía: si él no regresa, moriré, mis canas irán directo al Seol, moriré. Pero Judá, aquel que lo vendió, se puso en su lugar y le dijo: padre, si Benjamín no regresa, yo te pagaré, yo me pondré en su lugar. Si Benjamín no va, tampoco Faraón nos venderá el alimento. Judá se hizo responsable delante de su padre, aquel que lo había vendido. El corazón empezaba a cambiar. Ahora Benjamín era acusado de robo y era inocente, pero ellos no sabían que en verdad era inocente. No supieron si él echó la copa o no.
Pero Judá fue con José e intercedió por su hermano, diciéndole que el muchacho era la luz de su padre y que si éste no volvía, su padre moriría de tristeza. Confesó que el dolor de su padre era intenso desde el día en que su otro hermano fue arrebatado de su presencia. Por tanto, Judá le dijo a José: yo me pongo en su lugar. Yo me pongo en el lugar de mi hermano Benjamín. Y le rogó: déjalo ir a mi padre y a mí envíame a prisión, yo pago. ¿Maduró o no maduró? Ponte en el lugar de tu hermano y no juzgues. Ve la necesidad de tu hermano y no le envidies. Dile a tu hermano, dile: yo me pongo en tu lugar. Porque nadie sabe lo que lleva el costal más que el que lo carga. Déjame llevar tu carga. Déjame ayudarte. No 1 milla, 2 millas. Déjame morir a mí, pero tú vive. Ese es el propósito que Dios quiere para ti. Génesis 45, verso 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó: haced salir de mi presencia a todos los egipcios, a todos los que no eran de su casa. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar, a gritos, y lo oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Es Dios el que permite todo esto. Si tú estás sufriendo aflicción porque te envidian, dale gracias a Dios, porque Dios está permitiendo para hacerles un bien a los que están a tu alrededor, aunque te envidien. Aunque codicien lo que Dios te ha dado, no te importe. Tú sírvele al Señor con todo tu corazón. No pongas tu mirada en los hombres, pon tu mirada en el Señor Jesucristo. Avanza hacia adelante, no retrocedas ni un paso más, porque si vivimos la situación en la que estamos es porque Dios lo permite. Y si Dios lo permite es para hacernos un bien, porque todas las cosas ayudan para bien a los que amamos al Señor, los que conforme a su voluntad hemos sido llamados conforme a sus propósitos. ¿Qué importa lo que se sufre? Lo que importa es reconocer al Creador de los cielos y de la tierra. Pero los que son creyentes de Dios, no se tarden en quitar esas obras malas de su corazón para que puedan disfrutar de verdad lo que Dios tiene preparado para ustedes, lo que Dios ha hecho para ustedes. ¿Cuándo me voy a alimentar correctamente? Cuando reconozca verdaderamente mis pecados, los confiese y me aparte de ellos. La envidia es un pecado grave que no nos dejará alimentarnos del bien que Dios tiene para ti y para mí. Hasta que nos apartemos de ese pecado, entonces gozaremos con los hermanos a los cuales Dios ha levantado para nuestro bien. Dile a tu hermano: tú eres para el bien de mi vida. Los corintios eran hombres y mujeres muy capaces en varias áreas de la iglesia. Sí, aquí hay gente muy capaz, pero de nada les aprovecha. ¿Por qué? Por los celos que tienen. También por los celos que tenían los corintios. Les di a beber leche y no vianda porque no eran capaces ni son capaces todavía. La envidia tiene a las iglesias con una inmadurez total.
Por eso los que son maduros clamen mucho a Dios. No le hace que los metan a la cárcel. Sepan que Dios tiene un propósito para ustedes. Dios los había llenado de todos sus bienes necesarios para que fuera una iglesia bien nutrida, bien alimentada. Pero el pecado se hacía evidente entre ellos por los celos que los consumían. Un hombre contaba una historia ficticia, pero en realidad tiene mucho de verdad. Él les decía que había un camino para el bienestar de las personas, pero que al final de ese camino había dos puertas. Todas las personas andaban por ese camino y al llegar escogían dónde debían de quedarse. Estaba una puerta a la izquierda y estaba otra puerta a la derecha. Aquel hombre llegó y abrió la puerta de la izquierda y entró, y lo que vio fue algo espectacular. Un jardín impresionante, hermoso, con muchas flores por todas partes. Recorrían ese jardín algunos arroyos cristalinos, limpios. Aquello era fragante, fresco, hermoso. Y había una mesa larguísima, 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 larga, y muchas sillas alrededor. Y en la mesa, que estaba amplia, había mucho alimento, de todos los alimentos. Y al olerlos, abuelita, ¿me das lo que huele? Al olerlos, se hacía agua a la boca. Entonces aquel hombre se queda, ¡wow! ¡Qué lugar! Y empieza a salir la gente de todas partes y los ve de lejos y los ve muy delgados, totalmente desnutridos, que sus huesos se notaban por todas partes y que su alma se acercaba al sepulcro. Él veía que había algo mal ahí. Todos sentados en la mesa y se veían unos a otros, pero veía que no comían. Y no comían porque tenían que usar unas cucharas, pero las cucharas estaban como de 1 metro de largo. Y cuando metían la cuchara al alimento, no lo podían llevar a la boca. Era imposible, no podían usar sus manos. Se entristeció de gran manera y inmediatamente se salió. Cerró la puerta tras de sí y fue a la otra puerta y la abre y entra. Y ve lo mismo. Un lugar hermosísimo. Un jardín impresionante, lleno de flores, un aroma, una frescura. Arroyos cristalinos, limpios. Y una mesa larga, larga. Y muchas sillas a su alrededor. Y la mesa amplia, ancha, llena de comida. Y olió y dijo, ¡wow! Se le hacía agua a la boca. Era lo mismo que había visto allá. Y de repente empezó a salir muchas personas, muchas. Y se sentaron alrededor de la mesa, pero todos se veían alegres, joviales, fuertes, bien nutridos. Y dice, ¿pero por qué? Aquí sí y allá no. ¿Será que tienen las cucharas más chiquitas? Y sacaron esas cucharas tan grandes. Y risa y risa. Y platicaban y conversaban. Entonces empieza a ver que uno mete la cuchara a la comida y alimentaba a su hermano que estaba enfrente. La diferencia entre la envidia y el amor es dar lo que tienes. Es mucha diferencia entre estar próximo a la muerte y en estar lleno de vida. Vienes a la congregación y hay envidia en tu corazón, desecha la envidia para que puedas estar bien nutrido junto con tu hermano que está al lado y lo puedes tomar de la mano y decirle, cuenta conmigo. Los desnutridos son los envidiosos y se les nota por la flaqueza de su comunión con Dios, ya que salen siempre a flote sus celos, contiendas y disensiones. Cada uno debemos de saber si somos un desnutrido. Por el contrario, están los que siempre están en unidad con los hermanos, no envidiándolos, sino siempre agradecidos con Dios cuando las cosas estén bien y consolándolos cuando las cosas estén mal. Ponte bien.
Padre, muchas gracias te damos hoy en esta tarde, Dios. Vemos la vida como es, como pasa rápido. Platicamos ahorita y pasaron 22 años en la vida de José y de sus hermanos. Al abrir nuestros labios decimos que rápido pasa, pero en realidad el tiempo a veces tarda demasiado, y más cuando hay cosas que no te agradan en nuestro corazón. Por eso venimos delante de ti, en tu presencia estamos, y lo primero que hacemos es: Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos fallado contra ti, solo contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Perdónanos, Padre, límpianos, Señor. Confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, y a través de tu palabra encontramos que hay una nueva manera de vivir, una nueva manera de hacer y vivir, que es creyendo en ti y apartarnos de lo que no es bueno, llevando tu pensamiento en obediencia a ti para hacer lo que te agrada a ti. No es a nuestros pensamientos ni nuestras ideas, no, sino a lo que tú piensas, a lo que tú dices, es a lo que creemos. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad cada día de nuestra vida. Cámbianos, Señor. Cambia nuestra manera de pensar, así como a tu pueblo.